Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene a nuestro encuentro, que nos anima, que nos fortalece siempre y nos ayuda a dar pasos importantes en nuestra vida. Hoy, en este martes 13, queridos amigos, estamos reflexionando desde el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 20. En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en Silo, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor. Llena de amargura y con muchas lágrimas, hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida, y en señal de ello la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración y Elí la miraba mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo: ¿has bebido mucho? Sal de la presencia del Señor hasta que se te pase. Pero Ana le respondió: no, Señor, soy una mujer atribulada. No he bebido vino ni bebidas embriagantes. Estaba desahogando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando movida por mi dolor y por mi pena. Entonces Elí le dijo: vete en paz y que el Señor de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella le contestó: ojalá se cumpla lo que me dices. La mujer salió del templo, fue a donde estaba su marido, comió, bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. Queridos amigos, es muy interesante. Esta es la vocación, el llamado, el cará, lo que Aná, dentro de su pobreza, eso quiere decir Aná, Anahuín, los pobres de Yahvé, o Yerureina peñan de ya en donde soy estéril, no tengo hijos. Y eso es lo que suele suceder también con nosotros, queridos amigos, cuando no producimos frutos, cuando no fecundamos ese evangelio que ya recibida que peñan de Yarahui, a peñan de Yahuerecoa, como una cierta obligación, la obligación moral de dar a conocer el evangelio, la buena noticia de Dios para con su pueblo. Estamos en este tiempo ordinario, a peñan de no inantero de Teave, para no ser estériles, sino que para que podamos fecundar. Y aquí humildemente también pedimos a Pea, como esta mujer Aná, también la pobre ante el Señor, que reconoce sus limitaciones, sin embargo se pone ante el Señor y le dice: Señor, yo te prometo verdaderamente hacer todo lo que yo pueda. Me emínase, ¿verdad? Hacer fecundar todo mi seno, mi vida. Pesere coeñan de yara lleva y catujanguay ya tajeño ya tome eve y pon a mí a los demás. Y es eso lo que hoy tenemos que pedir. Elí también aquí se puede equivocar, porque muchas veces cuando no fecundamos, queridos amigos, otros nos miran y comienzan a criticar. Pero es el Señor el que mira el corazón y nuestro deseo de que nosotros podamos dar frutos, frutos de bien, frutos a favor de nuestra sociedad, frutos a favor de nuestra comunidad, frutos a favor de nuestra familia. Ya Jeremí que no vea entonces que a tu jamás ñan de Yara, ñan de Bendecir en este año 2026. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.